Bien, muchachos, otra de las operaciones que ustedes deben realizar en, en este, en este tema de los números enteros es la operación de la división en los números enteros, división en Z. Como sabrán, para llevar a cabo la división en Z se debe tomar en cuenta la regla de los signos en la división en Z, que es exactamente la misma regla de los signos que en la multiplicación. Más entre más da más entre menos da menos, menos entre más da menos y menos entre menos da más. Entonces, cuando nosotros aplicamos esta regla de los signos, pues entonces tendríamos ya claro cuál es el signo que va a tener cada resultado en una división. Entonces, llevamos a cabo los primeros ejemplos de división. El primero que tenemos, 17.312 entre menos 541. Entonces, en esta multiplicación, o en esta división, mejor dicho, ya nosotros sabemos cuál es el procedimiento que debemos usar en una división. Pues ya sabemos que si aquí tenemos 3 cifras, entonces aquí tenemos que bajar también 3 cifras. Pero las 3 cifras que nosotros bajemos aquí tiene que ser un número mayor al que tenemos acá. Entonces, si yo agarro aquí y bajo 3 cifras y bajo nada más el 173, 173 es menos que 500 o es menor que 500. Entonces, 173 no me va a servir porque no va a poderse efectuar la división. Entonces, en vez de bajar 3, bajo 4. Y entonces ahí sí sería 1731, que si lo voy a dividir entre 541. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la división? Bueno, buscar un número que multiplicado por 541 me dé exactamente 1731, que son los que estoy bajando, o por debajo de 1731, lo más cercano por debajo. Entonces, si yo multiplico por 1 y multiplico 1 por 541, me va a dar un resultado de 541. Está por debajo de 1700, pero podemos buscar uno que esté más cerca. Si yo multiplico por 2, me daría algo así como 500, como que 1082, más o menos. Si yo multiplico por 2, me daría 2 por 541, me daría 1082. Está mucho más cerca de 1731. Sin embargo, podemos intentar con el 3 a ver si quedamos más cerca. Entonces, al intentar con el 3, si yo multiplico 3 por 541, me daría 1623 por allí. Y 1623 está todavía más cerca y por debajo de 1731. Es decir, que ese es el que se ha acercado más hasta ahora. Y si yo intentara por el 4, se pasa de 2000. Es decir, que se pasa por mucho, se pasa de 1731. Entonces vamos a intentar con el 3, que es el único que no se pasa. Al intentar con el 3, multiplico 3 por 1, me da 3. Entonces, al multiplicar 3 por 1, me da 3 al 11, porque como este 3 por 1 supera este 1, entonces ya este 1 no se toma en cuenta como un 1, sino como un 11. Entonces, 3 por 1 me da 3. Al 11, ¿cuánto me quedan? ¿O cuánto le falta para llegar al 11? Le faltan 8. Y como estaba tratando de llegar a un número de 2 cifras, entonces llevo una del 11. 3 por 1 da 3, al 11, 8. Y como era al 11, entonces llevo una. Ahora, aquí 3 por 4 da 12. Y una que llevo son 13. 13 al 13 pago.
Cuando usted le dé algo así que diga usted pago, coloque el 0, no vaya a colocar las dos rayitas porque a veces confunden esas dos rayitas. Entonces, 3 por 1 da 3. Al 11, 8. Coloco el 8 y llevo 1. 3 por 4, 12. Y una que llevaba da 13. Al 13, pago. Luego, 3 por 5 da 15. Y una que llevaba, porque aquí era el 13, 3 por 5, 15. Y una que llevaba son 16. Al 17, ¿cuánto le falta para llegar al 17? Una sola unidad. Entonces allí tenemos el resultado de. Entonces, ya que tenemos esto, entonces bajamos el último número, que es el que nos interesa, y nos quedaría 1082. Entonces ahora hay que buscar un número que multiplicado por 541 me dé 1082. Y ese, si lo multiplicamos por 1, me daría 541, está por debajo de 1082. Pero si lo multiplicamos por 2, al multiplicarlo por 2, me daría 1082 específicamente. Entonces, vamos a intentar con el 2. Sería entonces 2 por 1, 2. Al 2, pago. 2 por 4, 8. Al 8, pago. Y 2 por 5, 10. Al 10, pago también. Es decir, que hasta ahí estaría resuelto el ejercicio y lo único que falta es efectuar los signos. Vemos que el primer número, que era 17.312, era positivo. Mientras que este otro número, que es en el que se está dividiendo, es negativo. Entonces, positivo entre negativo. Buscamos en la tabla positivo entre negativo da negativo, por lo cual este resultado que tenemos acá es negativo. Y allí tendríamos el resultado de los números y de los signos. Lo mismo vamos a efectuar acá. Aquí tenemos un número de 3 cifras, bajamos esto de 3 cifras porque este demuestra ser mayor en valor absoluto. Aquí hay 264 y aquí hay 232. Este es mayor, por lo cual podemos bajar sus 3 cifras. Entonces, sacamos la cuenta con los números como si no estuvieran los signos allí. Entonces, si yo multiplico aquí, tengo que buscar un número que multiplicado por 232 me dé 264 o por debajo. Si yo multiplico por 1 me da 232 y si yo multiplico por 2 me da 464 y se pasa. Por lo cual tengo que usar el 1. 1 por 2 da 2. Al 4, ¿cuánto le falta al 2 para llegar al 4? 2. Luego, 1 por 3 es 3. ¿Cuánto le falta a ese 3 para llegar al 6? 3 más. Y luego, 1 por 2 es 2. Al 2, pago. Luego bajamos el 5 y lo colocamos acá. Cuando bajamos el 5, entonces buscamos un número que multiplicado por 232 me dé 325 exactos o por debajo. Si yo pruebo con el 1 me daría 232 y si yo pruebo con el 2 me daría 464 y se pasa de 300. Por lo cual tengo que volver a probar con el 1. Cuando pruebo con el 1, entonces sería 1 por 2 da 2. Al 5 me quedarían 3, o me faltarían 3 para llegar al 5. 1 por 3 es 3. Y 3, ¿cuánto le falta para llegar al 12? Entonces, le faltarían 9. Entonces yo coloco el 9 y llevo 1. Y 1 por 2 es 2 y una que llevo son 3. Al 3, pago. Bajo el 5 y al bajar el 5 pues simplemente efectúo la última operación.
En este caso busco un número que multiplicado por 232 me dé 935 o por debajo. Entonces, si yo multiplico por 1 me da 232. Si yo multiplico por 2 me daría 464. Si yo multiplico por 3 me daría 696. Si yo multiplico por 4, vamos a ver qué pasaría. Entonces, vamos a intentar con el 4. Ya que con el 3 y con el 2 y con el 1 dan por debajo, pero dan un poco más alejados, vamos a intentar entonces con el 4. Entonces, al intentar con el 4 sería 4 por 2 son 8. 8 al 15 nos da 7. Y como fue al 15, llevo 1. Entonces, 3, luego vamos con 4 por 3. 4 por 3 da 12. Y una que llevaba son 13. Al 13 pago. Y llevo 1. Entonces, al llevar una sería 4 por 2 da 8. Y una que llevo da 9. Al 9 pago. Y este sería pues el residuo o resto. Y este que está acá sería el resultado final. Entonces, lo único que me falta colocarle al resultado final es el signo. Entonces, evaluamos los signos que se están dividiendo, que es menos entre menos, y lo buscamos en la tabla. Y vemos que acá está menos entre menos. Y menos entre menos me da más. Es decir, que este resultado es positivo y lo dejo tal cual como está. Lo mismo se hace en los otros ejercicios que están aquí de último. En este tenemos 36 entre 3. Pues solamente tenemos que buscar un número que multiplicado por 3 me dé 36. Y como aquí hay una sola cifra, bajo una sola cifra. Al bajar una sola cifra, entonces busco un número que multiplicado por 3 me dé 3. Ese es el 1. 1 por 3 me da 3. Al 3 pago. Y coloco el 0. Y luego bajo el 6. Al bajar el 6, entonces busco un número que multiplicado por 3 me dé 6. Sería entonces el 2. 2 por 3 da 6. Al 6 pago. Ya teniendo eso, entonces ya tendríamos el resultado numérico. Pero faltaría el resultado de los signos, que sería menos entre más daría, según la regla, daría menos. Menos entre más da menos, por lo cual el 12 sería negativo. Y por último tenemos este ejercicio que tenemos acá, que sería 150 entre 5. En este caso pues bajamos, como es de una sola cifra, deberíamos bajar una sola cifra, pero si yo bajo una sola cifra, el número es menor que el divisor, entonces debo bajar 2. Al bajar 2, entonces necesito un número que multiplicado por 5 me dé 15. Ese es el 3. 3 por 5 me da 15. Al 15 pago. Y bajo el 0. Y luego un número multiplicado por 5 que me dé 0. Ese es simplemente el 0. 5 por 0 da 0. Al 0 pago. Y aquí entonces tendríamos el resultado de esta división. Lo único que nos falta es dividir los signos. Más entre más, pues según la regla, más entre más me daría más, por lo cual este queda en positivo. De ese modo es que se resuelven las divisiones en Z.